Realmente me siento complacida y honrada a la vez de la invitación que recibí de Alianza Social de Benanchán para venir a compartir con ustedes un tema que me es muy cercano y para mí despierta mucho interés, que es la relación entre responsabilidad social y las redes en general. Esto nos lleva a pensar, en primer lugar, en el concepto de red. Desde el punto de vista etimológico, la palabra red significa retis, retener. La podemos comparar con la idea de una malla o un tejido donde hay puntos que se interconectan y hay espacios libres. Esta idea evoca mucho el que hay los dos aspectos, la interconexión, pero también espacios que no quedan interconectados. Basta pensar en una red de comunicaciones de vías terrestres o la red de abastecimiento de agua potable o la red eléctrica o la red telefónica para darse cuenta de que en todas está presente este concepto de, por un lado, espacios libres, pero también puntos en esos espacios que se interconectan entre sí. Esto es la idea de red en general. Ahora, específicamente vamos a hablar qué tiene que ver este concepto de red con la responsabilidad social. Sabemos que en términos sencillos pudiéramos decir que responsabilidad social es responder por las consecuencias de nuestras acciones en la sociedad y en el medio ambiente. Somos responsables cuando tomamos en cuenta que lo que hacemos puede influir y de hecho influye positiva o negativamente al entorno que nos rodea y al medio considerado como ambiente. De manera que ese concepto es fundamental para entender qué significa la responsabilidad social. Hablar de responsabilidad social es hablar también de ética y de sostenibilidad. De ética porque la responsabilidad social tiene que ver con el comportamiento humano y un comportamiento humano tiene que ajustarse a normas, a principios, a valores, que son los que hacen que en un momento dado las personas podamos tener un comportamiento donde nos autorregulamos. No hay necesidad muchas veces de que alguien nos diga lo que está bien y lo que está mal, porque sale de nuestra propia identidad como ser humano, de nuestra propia conciencia. De manera que en ese sentido, responsabilidad social tiene mucho que ver con las consecuencias de nuestras acciones y cómo respondemos frente a esas consecuencias de nuestras acciones. Ahora bien, eso tiene que ver con entonces la responsabilidad social. Ahora, ¿cómo se ejerce esa responsabilidad social en la práctica? Y otra idea que tiene que ver con el trabajo en red. Si nosotros somos responsables, nosotros tenemos que tener conciencia de que estamos articulados con otras personas, con otras organizaciones. ¿Y quién entonces y cómo se determina la responsabilidad social a nivel internacional? Porque a veces lo podemos ver en un ámbito muy concreto, muy específico, que es nuestro ámbito local donde nos desenvolvemos. Pero ya sabemos que con procesos como la globalización, con el avance de la tecnología, las comunicaciones y la información han recibido un impulso enorme. Y ese impulso es lo que lleva a que hoy en día estamos interconectados, no solo en nuestra localidad, en nuestro espacio, sino que estamos interconectados también a nivel global, a nivel internacional. De manera que si eso es así, tiene que haber una orientación de la responsabilidad social también a nivel internacional. ¿Y quién lo hace? ¿Cómo se hace? Bueno, allí tenemos que tener presente que hay un organismo que es la Organización Internacional de Normas, de Estandarización de Normas, que es el ISO. Esta organización pensó en el tema de la responsabilidad social y llegó después de un proceso largo con participación de más de 80 países en el mundo, con participación de actores interesados como gobiernos, empresas, industrias, ONGs, universidades, institutos de investigación, a definir una norma que más que una norma es una guía denominada ISO 26000. El ISO 26000, a diferencia de otras normas aprobadas por este organismo internacional,
no es exigible legalmente. Nadie puede decir en nombre del ISO 26000 yo demando a esta empresa o a esta organización porque no está cumpliendo con lo que es la responsabilidad social. Es más bien una guía para motivar, para orientar, para estimular a organizaciones, personas en el mundo entero a que cumplan con la responsabilidad social. O sea, espera un compromiso voluntario de todas las entidades. Entonces, yo diría que sí, hasta a nivel internacional se considera que la responsabilidad social se deja un poco al criterio y al sentido y a la ética de cada uno. La manera como se puede ejercer la responsabilidad social en la práctica es haciendo un trabajo en red. Hablamos de lo que significa la imagen de red. Entonces quiere decir que al trabajar en red, estamos todos interconectados. Y si estamos interconectados, quiere decir que somos en el fondo interdependientes. Si somos interdependientes, entonces aprovechemos las redes, y no solo en el término de redes sociales, que es lo que más se conoce hoy en día, sino las redes de organizaciones, las redes personales, para cumplir con esa responsabilidad social. De manera que entonces la responsabilidad social se ejerce en la práctica en un mundo interdependiente donde todos nos sentimos comprometidos y vamos a buscar la manera de cómo trabajar en red para que esa responsabilidad social se concrete en la práctica. ¿Qué significa entonces trabajar en red? Trabajar en red significa fundamentalmente reconocer al otro, entender que yo como persona, como parte de una familia, de una organización, no tengo la capacidad para hacerlo todo, que yo dependo también de lo que otros hagan y de lo que otros sean capaces de ofrecer. Eso es lo que me lleva a unirme con personas y organizaciones diferentes. La ventaja del trabajo en red es que justamente logra una perspectiva diferenciada de la realidad. Entonces yo diría que más allá de tener esa perspectiva diferenciada, somos capaces de llegar a encontrar en esas diferentes perspectivas puntos comunes. Y cuando encontramos puntos comunes en el diagnóstico de una realidad, esa red se hace operativa y podemos empezar a trabajar con la otra persona o con la otra entidad. De manera que más importante que el trabajo en red es reconocer al otro, aceptar que tiene puntos de vista diferentes, pero que podemos encontrar un punto en común. De allí viene el concepto muy útil en redes de tender puentes. Cuando yo simplemente, no es que el otro está allá, yo estoy aquí y somos diferentes. No, vamos a tender un puente con los otros actores. Vamos a ver en qué podemos coincidir para luego determinar qué podemos hacer juntos. De manera que entonces el trabajo en red me lleva a tender puentes y es algo que en este momento las empresas y todas las organizaciones tenemos como que la necesidad y la obligación, el compromiso, si queremos ejercer la responsabilidad social, de tender puentes con el que no es igual a mí. Y ese tender puentes nos lleva entonces a reconocer valores o a basar nuestro reconocimiento en valores. Valores que tienen que ver con la equidad, con la justicia, con la solidaridad. Muchas veces llegamos a situaciones de ruptura de hilos conductores en la sociedad precisamente porque no tenemos esa capacidad de tender puentes o la tenemos minimizada, porque nos parece que podemos lograr las cosas solos y la realidad nos demuestra cada día que no es cierto, que en la medida en que tú te unes con otro, justamente lo que es tu fortaleza puede ser la vulnerabilidad del otro y lo que es tu falta o tu vulnerabilidad puede ser complementada con la fortaleza del otro. De manera que vamos viendo entonces, por un lado, la responsabilidad social, el concepto de red, cómo se operacionaliza esa responsabilidad social a través de un trabajo en red, y de esa manera vemos entonces cómo esta responsabilidad social trabajada en red ha dado lugar
a una guía internacional que es el ISO 26000, que es más que una norma, como decía, una guía que estimula, que fomenta, que apoya las iniciativas de responsabilidad social de todas las organizaciones. De manera que yo hablaría más allá de la responsabilidad social de las empresas, de la corresponsabilidad de todos, de todas las organizaciones. Por supuesto, las empresas han tomado una iniciativa, una delantera en el tema de responsabilidad social, y eso está bien, porque ellas se deben a sus comunidades, a sus trabajadores. Pero realmente el concepto de responsabilidad social nos obliga a todas las organizaciones. Es un tejido en el que estamos involucrados y que tenemos que fortalecer. Entonces uno se pregunta, ¿qué significa entonces responsabilidad social apoyada en un trabajo en red? ¿Y a qué nos conduce? Ese tender puentes, ese reconocer al que es diferente a mí y ver en qué nos podemos aliar, en qué nos podemos unir, nos conduce al concepto de alianza. Entonces, las alianzas son aquellas situaciones en las cuales dos o más actores, y le digo actores porque allí pueden estar empresas, organizaciones, instituciones sociales, religiosas, organizaciones de la sociedad civil, encuentran unos objetivos que valen la pena trabajar juntos, y ese trabajar juntos los lleva a comprometerse en ese trabajo. Allí tenemos ya la alianza. Entonces nos preguntamos, bueno, si esas son las alianzas, ¿qué pasa cuando la alianza puede ser para un objetivo muy concreto a ser logrado en un corto o mediano plazo? Pero a veces hay objetivos que nos trascienden. Yo quiero asegurar que el logro de ese objetivo vaya más allá de lo que yo soy capaz de aportar y de lo que yo soy capaz de hacer. Ahí entramos entonces ya en las alianzas estratégicas. ¿Y qué es lo que define una alianza estratégica? Que son dos o más actores que se ponen de acuerdo en objetivos a lograr, los cuales comparten, pero que además están de acuerdo que es en un horizonte de largo plazo. Entonces ya no es el objetivo concreto que voy a lograr mañana, no. El objetivo trasciende a lo que yo soy capaz de hacer. Es probable que yo no vea el resultado final, pero allí tengo entonces una alianza estratégica. Y las alianzas estratégicas son las que se requieren para lograr el desarrollo de un país, de una comunidad. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que nosotros tenemos un tiempo limitado en el espacio y en el tiempo de acción, pero que hay objetivos que nos trascienden. Y si nos ponemos de acuerdo, es probable que yo no esté para el final, pero otros lo van a continuar. Entonces, en las alianzas estratégicas, se ve mucho en el caso de las empresas, ellas comparten no solo el objetivo, comparten riesgos, asumen responsabilidad con esos riesgos, comparten beneficios, por supuesto, y además está decir, comparten el objetivo a lograr, pero comparten el sentido de la trascendencia. Esto va más allá de mi acción concreta y de mi ubicación en el espacio y en el tiempo. De manera que las alianzas estratégicas son no solo importantes, sino fundamentales si queremos lograr desarrollo. Pero además las alianzas estratégicas son las que permiten lograr innovación. ¿Por qué? Porque en ese horizonte temporal de largo plazo es como las cosas van cambiando, y como tenemos claros los objetivos a lograr, se van dando formas innovadoras de cómo alcanzar esos objetivos, que no tienen que ser necesariamente las mismas que se dieron al inicio de la relación. De manera que creo que la responsabilidad social hoy en día se puede plantear como la necesaria conjunción de esfuerzos para asumir responsabilidad frente a nuestros actos y para poder trascender nuestro horizonte local desde el punto de vista espacial y temporal. Vamos más allá. De manera que a nivel de un país, entonces, la responsabilidad social, cuando se concibe de esta manera, significa desarrollo a largo plazo, significa transformar un país, significa basarse en valores, significa inclusión de todos, inclusión social. De manera que
Esto tiene una base, inclusive a nivel de los organismos internacionales, muy importante. Organismos como Naciones Unidas, que ha declarado, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, alcanzar en un plazo de 15 años, que por cierto están por vencerse en el año 2015, ya que la cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se formuló en el año 2000. Y ya están en una serie de procesos, porque las organizaciones no gubernamentales, el sector del cual yo formo parte, también están participando en un proceso de revisión qué se logró y qué no se logró de esos objetivos y metas del milenio, para establecer cuáles deben ser los nuevos objetivos que rijan el marco de desarrollo después del 2015. De manera que instrumentos tan importantes como la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, que se hizo en el 2002 en Johannesburgo, la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente, y ahora todo el proceso de lograr un marco de desarrollo post-2015, nos están dando instrumentos a nivel internacional que nos sirven de base, que nos sirven de apoyo para ejercer la responsabilidad social. Lo que hemos visto entonces es que la responsabilidad social no se da en abstracto, se concreta en actores, y esos actores están interconectados. Por lo tanto, la manera de hacer operativa la responsabilidad social es a través de un trabajo en red. Y ese trabajo en red nos involucra a todos y está basado en principios y valores. Y ese trabajo llevado a compromisos de largo plazo es lo que nos da pie a que la responsabilidad social se teja a través de alianzas estratégicas que buscan el desarrollo de las personas, de los grupos, de las organizaciones. De manera que creo que hablar de responsabilidad social hoy en día es hablar de un trabajo en red, es hablar de alianzas estratégicas y es hablar de un horizonte de desarrollo a largo plazo.